我们先来看一段道理 Vamos a leer un pasaje bíblico primero. 然后我想利用这个时间给我们介绍美国教会的状况。 Y después les voy a hacer una breve reseña de las circunstancias de la iglesia de Estados Unidos. 请看哥罗西书第1章 Veamos Colosenses capítulo 1, 第9节 versículo 9. 早上我们有谈过我们继续把第10节、11节完成。 Este tema lo tratamos hoy a la mañana y hoy a la tarde vamos a seguir. 第9节说，因此我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告、祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上满心知道神的旨意。第10节， 10. 好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。11节， 11. 照他荣耀的全能，得以在各样力上加力，好叫你们欢欢喜喜的忍耐宽容。保罗一方面为哥罗西教会祷告感谢， Por un lado, Pablo oraba y agradecía por la iglesia de Colosa, 因为他们信心成长，充满着爱心。 porque ellos crecieron en su fe y estaban llenos de amor. 一方面求主能够让他们属灵的生命能够丰盛。 Por otro lado, Pablo le pedía a Dios que la vida espiritual de los creyentes de la iglesia de Colosas pueda ser abundante. 代祷的目标有3个， Él intercedió de 3 maneras por la iglesia de Colosa. 让他们充满属灵的智慧， Quería que ellos estén llenos de sabiduría espiritual. 让他们有属灵的美德， Quería que ellos tengan virtudes espirituales. 让他们在属灵的力量上能够力上加力。 Y quería que ellos pudieran tener poder espiritual. 我们对神的旨意要去清楚明白 Nosotros debemos comprender claramente la voluntad de Dios. 因为神选召我们造我们都有他的目标。 Porque Dios nos eligió y nos creó por alguna razón. 我们能够按照神的旨意来生活，我们的人生才有真正的意义跟价值。 Si nosotros podemos llevar una vida acorde a la voluntad de Dios, entonces nuestra vida será significativa. 所以，我们不是光为自己来活， Así que nosotros no vivimos a causa de nosotros mismos. 所以保罗说神从一本造出万族的人， Sino a causa de Dios. Es por eso que Pablo dijo que Dios creó a la humanidad a partir de un pueblo. 预先定准人的年限跟所住的疆界， Y además limitó las proximidades del hombre. 说我们要什么时候出生， Así que el tiempo en que nosotros 要 nacemos 生在哪里， y el lugar en que nosotros 要 nacemos 住到什么样的疆界， o en dónde vivimos 我们要活几岁， o cuántos años viviremos, 这个不是我们自己决定的， todos estos asuntos no lo podemos decidir nosotros, 是神安排的。 sino que están en el plan de Dios. 他说神的安排就是让我们去寻求他，能够去依靠他。 Y dentro del plan de Dios está en que nosotros podamos buscar a Dios y confiar en Dios. 因为人的命运不是掌握在自己的手里， Porque la vida del hombre no está en el hombre, 所以你要去寻求神，依靠神， sino en Dios. Es por eso que debemos buscar a Dios y confiar en 过 Dios. 一个荣神益人的生活。 Y llevar una vida que glorifica al hombre y a Dios y beneficia al 那 hombre. 神带领我们来到这里，到底神的目的在哪里？ Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios al guiarnos hasta aquí? 当然可以让我们有一个比较好的生活， Obviamente es para que nosotros podamos tener una vida mejor. 但是只有为了这样呢？
Pero a causa esta es la única razón. 因为神要借着我们把末世的福音把它传开。 No, sino que Él al mismo tiempo quiere que nosotros podamos propagar el Evangelio de salvación. 所以我们不能够光为我们自己活， Así que nosotros no podemos vivir por nosotros mismos. 因为光为自己活，这个人生没有真正的意义跟价值。 Porque las personas que viven por ellos mismos no van a encontrarle el significado a la vida. 所以我们要去了解神的旨意。 Así que debemos comprender cuál es la voluntad de Dios en nosotros. 那再来说，我们要行事为人来对得起主。 Además, nuestros actos deben ser acorde a lo que somos. 我们蒙受神的恩典很多， Nosotros hemos recibido muchas bendiciones de parte de 所以 Dios. 我们行事为人就要跟我们所得到的恩典能够平衡。 Así que nuestros actos y nuestras obras deben ser acorde a todas estas bendiciones que 那 hemos 这样才不 recibido, 会辜负了神给我们的恩典。 para no desilusionar a Dios. 古时候有一个巴比伦王叫做伯沙撒， En la antigüedad había un rey babilónico que se llamaba Belsasar. 他做王以后啊，他跟大臣妃嫔啊，在那边饮酒作乐。 Luego de haber asumido el trono, una vez estuvo en una fiesta con sus concubinas y con sus gobernadores. 他把他父王从耶路撒冷带来的一些圣殿的器皿拿出来饮酒。 Y como utensilio usó todos los utensilios que su padre había sacado del templo sagrado. 结果神用指头在墙壁上写字， Y como castigo, Dios escribió algo en la pared. 他吓得发抖，两个膝盖相碰。 Al ver esto, el rey se asustó y tembló. 后来找但以理来跟他解释这个墙壁上的字。 Y buscó al profeta Daniel para que le explique lo que estaba escrito en la pared. 他说：“神给你衡量啊，你太轻浮了。 Y Daniel le dijo que él había enojado a Dios. 因为神让你做王，你不但没有歌颂他， Porque Dios hizo que él fuera rey, pero él no solamente no glorificó y no dio alabanzas a 啊， Dios, 反而把圣殿的器皿拿来饮酒作乐。 sino que utilizó los utensilios del templo sagrado para las fiestas. 还去颂赞那个木头所雕刻的骨像。 Y encima adoró y alabó a los ídolos que eran tallados de madera. 所以神说：“跟你算了，你的日子到今天为止。 Así que Dios ese mismo día le iba a quitar la vida. 你的王位啊就要结束了。” Y así iba a terminar su reinado. 啊，那一天晚上啊，马代波斯联军啊就攻破了巴比伦。 Entonces esa misma noche el ejército de Persia vino y derrotó al ejército de 王被 Babilonia. 杀了，啊，这个国家就灭亡掉了。 Y mataron al rey y así se destruyó el reinado de Belsasar. 所以这里讲到说，我们行事为人啊，要对得起主。 Así que acá dice que, que nuestras obras deben estar en el conocimiento de Dios 我们要在一切善事上啊多结果子 y debemos llevar buenos frutos. 啊，凡事能够蒙主喜悦。 Todo esto para poder ser agradable a los ojos de 所以我 Dios. 们属灵人呐、要结出各样属灵美好的果子来。 Así que las personas que pertenecen a lo espiritual deben dar frutos espirituales. 按照来说，我们靠着主所赐给我们的能力啊，能够力上加力。 Después dice que que seamos fortalecidos con todo poder. 我们在信仰上啊，为着要把道理行出来， En nuestra vida cotidiana, nosotros para poner en práctica nuestra creencia 或者要为主做见证 y para testificar el Evangelio de Dios 啊，或者是要来服侍神， o para servir a Dios,
都会遇到很多的阻力。 nosotros seguramente nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. 所以光靠我们自己的修养，靠我们自己的努力啊，往往没有办法把那个工作做好。 Así que es realmente muy difícil hacer bien un trabajo con nuestras propias fuerzas. 所以我们必须要从神那里得到能力。 Es por eso que necesitamos el poder de Dios. 好像以利亚虽然是一个有能力的先知， Tal como el profeta Elías, que a pesar de haber sido un profeta 但是他后来也 poderoso, 曾经软弱啊，在树下求死。 pero tuvo sus momentos débiles en que pidió la muerte a Dios. 啊，所以天使来了以后啊，带着水跟饼说要赶快吃，赶快喝，因为你要走的路很远。 En esos momentos de debilidad, Dios mandó a los ángeles para que le trajera agua y pan para que comiera Elías. 他才能够重新得到力量。 Solo luego de haber comido pudo obtener nuevas fuerzas. 所以以赛亚书里面说，少年人也会疲乏困倦跌倒。 Es por eso que en Isaías nos dice que hasta los jóvenes se cansan y se caen. 但是唯有依靠神的人，就能够重新得力， Sin embargo, las personas que confían en Dios podrán recibir nuevas fuerzas 他能够奔跑不会困倦，不会疲乏。 y podrán correr sin cansarse y sin tropezar. 所以我们有时候要做灵修工作啊，光靠我们自己的修养啊，还是做不到。 Es por eso que a veces cuando queremos cultivar nuestra espiritualidad es muy difícil solo con la 保罗是一 determinación. 个法利赛人，很严谨在守律法。 Pablo era un fariseo y guardaba las leyes. 在人来看，好像没有可指责的。 Desde el punto de vista del hombre, él era casi perfecto. 但是他说啊，我想要做的善事，我行不出来。 Pero él dijo que él no podía hacer el bien que quería, 我不愿意做的不好的事情啊，但是没有办法去禁止。 sino que hacía el mal que no quería. 所以他说啊，我很苦啊，谁能够救我脱离这取死的身体？ A causa de esto, Pablo se sentía, Pablo sufría y preguntaba quién podía salvarlo de esta contradicción. 那后来他说啊，感谢神啊，我靠着神就可以得胜了。 Pero luego él dijo que mediante Dios él podía vencer este cuerpo, 因为圣灵给我力量啊，能够胜过肉体上的情欲，让我得胜。 porque el Espíritu Santo le daba fuerzas para que pudiera vencer los deseos de la carne. 所以我们属灵生命要刚强， Así que para que nuestra vida espiritual sea 我们 fuerte, 一定要借着祷告，从神那里源源不绝的得到能力。 nosotros debemos recibir fuerzas de Dios a través de la oración. 啊，有时候这里讲到说啊，我们就可以欢欢喜喜的忍耐宽容。 Y si es así, entonces nosotros vamos a tener paciencia y longanimidad. 有时候我们遇到一些困难的环境啊，我们很难忍耐。 Muchas veces nosotros no podemos ser pacientes ante situaciones adversas 有时候一些人对我们有一些很不合理的对待 y tampoco podemos ser pacientes con las personas que nos tratan mal, 啊，让我们忍受不了。 porque ellos nos tratan nos tratan mal sin 但 razón. 是如果说啊，神给我们力量， Pero si Dios nos da fuerzas 这个力量是从里面起来的。 y esta fuerza viene desde el interior, 也有首诗里面说，让我们里面的人啊刚强起来。 en Efesios nos dice que esta fuerza que proviene de Dios hará que nuestra persona interior se fortalezca. 很多很艰难的事情，我们就可以忍耐下来。 Si es así, entonces nosotros vamos a ser pacientes ante cualquier situación adversa. 别人对我们不合理的事情，我们也很容易来宽恕他们。 Y no importa cómo nos traten los demás, nosotros lo vamos a poder perdonar. 所以你行道理就变成很自然。 Y de esta manera nosotros vamos a poder poner en práctica muy naturalmente la palabra de Dios. 这个不是属于勉强。 Y esto no proviene de obligación 所以说 alguna. 要靠着神给我们的全能啊，我们就能够力上加力。 Así que si nosotros tenemos la fuerza de Dios y el poder de Dios en nosotros, vamos a poder ser más fuertes. 我道理就先讲到这里因为我
我来介绍一下美国教会的情形。 Esto es lo que nos faltaba decir hoy a la mañana y ahora voy a presentarles las iglesias de Estados Unidos. 这个就是美洲的地图哈。 Este es un mapa del continente de América. 最上面这个地方是加拿大，北美洲。 Este lugar es Canadá. 这一块哈，这是阿拉斯加，跟这一块这是美国。 Alaska y Estados Unidos pertenecen al mismo país. 这是中美洲。 Esto es América 巴 Central. 西这个就是我们阿 Esto 根 es 廷。 Brasil, Argentina. 从阿根廷到美国大概10几个小时的飞机的航程。 De Argentina a Estados Unidos tenemos más de 10 horas de avión. 因为我现在住在那个美国的南部这个德州的地方。 Yo ahora actualmente vivo en Dallas, al sur de Estados Unidos. 飞到这里大概10个小时又10几分钟。 De Dallas a Buenos Aires tuve un viaje de 10 horas y minutos. 这是现在美国教会的情形。 Este mapa nos muestra cuál es la situación actual de las iglesias de Estados 美国 Unidos. 的教会大概集中在西部跟东北部这里。 Las iglesias de Estados Unidos están concentradas en el este, en el oeste, perdón, en el oeste y en el noreste de Estados Unidos. 现在有22间的教会跟祈祷所。 En total tenemos 22 iglesias y casas de oración. 最近的统计是大概2800多个信徒而已的。 Y tenemos alrededor de 2.800 miembros. 这个简单的美国教会的历史。 Esto es una historia, breve reseña de la historia de la Iglesia de los Estados Unidos. 我们教会是1917年成立。 Nuestra iglesia se estableció en 1917. 好像1927年的时候传到台湾、新加坡、马来西亚，是27年。 En 1927 el Evangelio se propagó a Taiwán, Singapur y Malasia. 因为美国的夏威夷教会也算相当早，1930年代。 La iglesia que está en Hawái de Estados Unidos se estableció en 1930. 最早是我们有一个女执事叫做古阿娜，她是上海人。 Al principio en esa iglesia había una diaconisa que se llamaba Ana. 但是她是在夏威夷出生。 Ella es china, pero nació en Hawái. 所以她得到道理以后她就带来一个福建的福州的传道郭多玛长老很早的老长老郭多玛长老到夏威夷传道。 Y luego de haber creído en Cristo, ella llevó al anciano Kuo Tuoma a predicar a Hawái. 所以建立了第一间的夏威夷教会。 Y así establecieron la primera iglesia de Hawái. 那个很可惜后来因为战争的关系就失掉联络。 Pero luego a causa de asuntos bélicos se perdió el contacto. 原来的夏威夷教会后来变质。 Y la iglesia original de Hawái se apartó un poco de la verdad. 他们用那个在浴室里面，就不是浴室，就游泳池里面洗礼。 Y empezaron a bautizarse en piletas. 一直到60年代的时候这个教会才恢复，才有一部分人离开那里回到就是现在的夏威夷教会。 Hasta la década de los 60, un grupo de creyentes de esa iglesia volvió a la verdad y establecieron la actual iglesia de Hawái. 所以原来那个教会大部分的人都离开了，所以不算我们教会。 Los miembros que no se volvieron a nuestra iglesia se apartaron de nuestra iglesia y no pertenecen a nuestra iglesia. 美国的本土
美国本土大概60年代的时候，有一些留学生移民从台湾、从马来西亚、南洋的地方到美国。En la década de los 60 hubo muchos estudiantes de Taiwán, Malasia y Singapur que fueron a estudiar a Estados Unidos. 所以到70年代的时候，建立了4间教会。Es por eso que en la década de los 70 se establecieron 4 iglesias. 80年代的时候变8间教会。En la década de los 80 hubo 8. 90年代的时候15间。En la década de los 90 el número creció a 15. 到07年代，07年这22间。Y en el año 2007 en total tenemos 22 iglesias y casas de oración. 1985年的时候，世界代表大会在沙巴举开的时候，把联合总会的总部从台湾迁到美国的加州。En 1985, en 1985 la oficina de la Asamblea Internacional se trasladó de Taiwán a California de Estados 我们 Unidos. 正式的联合总会的总部是在美国政府正式登记。Y esta oficina de la Asamblea Internacional está registrado legalmente en el gobierno estadounidense. 现在有2个办公室，一个是在美国，一个在台湾。Ahora tenemos 2 oficinas, una en Estados Unidos y otra en Taiwán. 在2004年的时候，联合总会跟一个叫做喜乐坡的教会，我们合买了一块土地。En el año 2004, la Asamblea Internacional compró un terreno con la iglesia de Hills. 在美国的东部有15英亩，我们准备在那边盖联总的训练中心。Junto a otra iglesia y en el este de Estados Unidos y estamos planificando construir un centro de entrenamiento. 简单的介绍那个地方教会。Ahora vamos a ver las iglesias locales. 本来应该是第1间教会了。Esta es la primera iglesia del sur de California. 不过本来的名字叫做 El Monte， 埃蒙地。Al principio esta iglesia se llamaba El Monte. 因为后来人数多了，所以换到这个地方来，叫做伯恩。Y a causa de que los miembros fueron creciendo, entonces se mudaron a este 这个 lugar 教会 que se 现在有 llama 300 多 Baldwin 信徒。 Park. Esta iglesia tiene más de 300 miembros. 承认这个教会有一段时间比较冷淡，所以晚上聚会有时候个位数。 Esta iglesia hubo un tiempo que estaba muy débil y es por eso que las reuniones de la noche no pasaba de la decena. 不过感谢主大家热心祷告整个教会现在兴旺起来。 Pero gracias a la oración de todos los creyentes, esta iglesia fue prosperando. 美国的会堂都不高，但是一定要有停车场。 Las iglesias de Estados Unidos no son altos, pero tienen estacionamiento. 所以这个前面的地方有大概60几个停车位。 En la parte delantera de esta iglesia tiene más o menos 60 lugares 这 para 个两边 estacionar. 都有教室，有10几间教室。 A los costados tiene más de 10 aulas. 后面还有一个厨房餐厅，很大。 En la parte trasera hay una cocina y un comedor 这个是 grande. 跟那个路德会买的。 Esta iglesia fue comprada a los luteranos. 因为那个教会的牧师是一个同性恋的。 La iglesia luterana tenía un sacerdote 所 homosexual. 以他们信徒都跑掉了。 Es por eso que todos los creyentes se 后来 fueron de esa 我们把它 iglesia. 买下来。 Y nosotros compramos el edificio. 美国教会几乎每一个教会的成立都有一个神迹。 El establecimiento de cada iglesia de Estados Unidos fue un milagro. 本来他要卖我们85万美金， Al principio nos querían vender 结果 a 信徒会议差3票没有通过。 $850,000 y esto no fue aprobado por el comité de creyentes.
负责人说没有关系，我们继续祷告。 Los encargados dijeron que no importaba y que debíamos seguir orando. 祷告了1个月以后，他们降到70万卖给我们。 Luego de un mes, ellos nos vendieron esta iglesia a $700,000. 因为这个地方啊，很好的一个训练场所哈，所以我们神学训练大概1年170几个学生啊，大学生都会在这边受训。 Este lugar es muy grande y es por eso que todos los años tenemos más de 100 alumnos que vienen a un seminario teológico. 这个是从刚刚那个教会分出来的，叫做 Canoga Park 的教会。 Esta iglesia fue dividida de la iglesia de Baldwin Park que se llama Canoga Park. 这个教会要，因为它距离伯恩教会大概要1个半小时。 Está a 1 hora y media de distancia de la iglesia de Baldwin Park. 那边有一些信徒啊，他们本来是租礼拜堂、租会堂。 En este lugar había unas familias de creyentes que alquilaban un salón para reunirse. 但是那个家具啊，都要搬来搬去，很不方便。 Como cada vez que tenían que reunirse tenían que trasladar los muebles. 所以就给人家出价说要买。 Entonces planearon la compra de esta iglesia. 就对方要卖给我们的时候啊，那个财务负责到银行说要借钱啊，借不到。 Cuando ya estaba arreglado la compraventa, el tesorero fue a pedir créditos en el banco, pero no se lo 那 dieron. 责任就很重了，晚上就睡不着觉。 Entonces este tesorero no se quedó preocupado, no podía dormir de noche 就起来祷告。 y se levantó a orar. 祷告了好几天了，主耶稣跟他讲说：“我的恩典够你们用。” Después de unos días, Dios le dijo: "Mi gracia te basta." 后来感谢主啊，这个教会后来现款把它买下来。 Gracias a Dios, luego pudieron comprar esta 这 iglesia. 个旁边也有大概有40几个停车位啊。 También tiene un estacionamiento bastante grande. 这个是最近成立的一个教会， Esta es una iglesia que se estableció últimamente. 是从园林教会分出来。 También fue dividida de otra iglesia. 叫做喜瑞都了，他们中文都翻得很好听。 Cerritos. 园林教会啊，本来300多个信徒，他们本来是要重盖。 Esta iglesia fue dividida de la iglesia de Garden Grove. Ellos 但是要盖新会堂啊，美国法令相当严格。 Ellos tenían muchos miembros y estaban planeando reedificar la iglesia, pero es un trámite bastante 消 engorroso. 防车啊，进到里面要能够打转。 Porque para poder reconstruir una nueva iglesia, el coche de los bomberos tenía que poder entrar. 所以重盖了以后啊，变成那个空间小了。 Y entonces cuando reedifica, 后来他们就分了90个信徒啊，成立这个教会。 si reedificaban la iglesia iban a perder espacio. Entonces lo que hicieron fue comprar otra iglesia. 那这个是一个相当好的一个区，洛杉矶很好的区。 Esta iglesia de Cerritos está en una zona bastante buena de Los Los Ángeles y las propiedades son bastante 后面 caras. 有一块草地啊，在左边啊是大概50几个停车位。 Detrás de la iglesia hay un campo y al lado también hay un estacionamiento grande. 这个会堂哦是那个哥德式建筑哈，所以它唱诗很好听。 Esta iglesia tiene una estructura gótica, es por eso que es muy... si se canta 你 adentro, 看他们诗班的 es 字幕也 muy 很漂亮哦，红红的， se escucha muy 外 bien. 套红色的里面。 En la foto se puede apreciar el uniforme del coro de la iglesia. 在分这个教会的时候，我很感动。
cuando se dividió esta iglesia pasó algo bastante 别人教会 conmovedor, 把他们建筑的基金全部拨过来， porque la iglesia de Garden Grove les dio todo el fondo de construcción de iglesia para esto. 当然只有30万美金了。 Solamente había $300,000 后来要买这个会堂180万美金， y esta iglesia 结果在2个月里面筹到180万，把它买下来。 Esta iglesia salió $1,800,000. 所有的每一个教会，大家都很出力。 Pero en 2 meses pudieron recaudar el dinero. 所以他们也最后大概只欠10几万这个整个买下来。 Pudieron reunir el dinero en muy poco tiempo gracias a la colaboración de todas las iglesias de 所以 Estados 美国 Unidos. 教会在发展就是用集体的力量，整个教会的力量。 Así que las iglesias de Estados Unidos prosperaron a causa del espíritu unánime de todos los 这 creyentes. 是北加州就是旧金山分出来的一个祈祷所。 Esta es una casa de oración que se dividió de una iglesia de San Francisco. 在东湾这个不是我们的教会，这个是租的。 Este edificio no es nuestra iglesia, sino que es un salón 不 alquilado. 过现在他们在找礼拜堂。 Pero ya están buscando una iglesia. 我刚刚讲这个园林教会本来是联总的所在地。 Esta es la iglesia de Garden Grove, y allí estaba la oficina 它 de 本 la 来 Asamblea 有3栋 Internacional. 建筑，这是第一栋礼拜堂。 Esta iglesia tiene 3 edificios. 200多人可以坐200多人。 Este es el salón principal que puede 它 abarcar 这个中间有一个， 200中 personas. 间有一些办公室还有一个小会堂。 En el medio tienen algunas oficinas y un salón, un salón pequeño. 所以小会堂他们现在是英文的聚会，大概可以容纳100人。 En ese salón ellos hacen la reunión en inglés y puede abarcar 100最 personas. 后这个白白的地方其实那个是一个很大的建筑，是餐厅还有宗教教育的教室。 En la tercera parte es un lugar bastante amplio, está el comedor y las aulas de educación religiosa. 联总本来的办公室在这里，但是因为空间不够所以后来在外面租了一个地方。 La oficina de la Asamblea Internacional antes estaba en esta iglesia, pero como faltaba espacio, entonces fueron y 外面大概有60几个停车位。 alquilaron una oficina en otro lugar. 因为美国政府规定大概3个人或4个人就要有一个停车位。 Acá esta iglesia tiene también un estacionamiento grande que puede entrar 60 coches. 都根据你这个礼拜堂里面的人数了。 Porque el gobierno de Estados Unidos establece que debe haber un lugar cada 3 personas. 这是我们现在的夏威夷的教会。 Esta es la iglesia de Hawái. 大部分都是当地人。 Los miembros de esta iglesia son la mayoría nativos. 最近也有一些从中国移来的华人的信徒，大概20几位。 En estos últimos años también hay creyentes que vinieron de China. 当地的信徒大概有150位左右。 Los creyentes nativos son aproximadamente 150. 他们本来是在以前一个叫做汤姆族式的家。 Ellos antes tenían reunión en la casa de un diácono, Tom. 因为本来这个教会比较软弱一点。 Esta iglesia era bastante débil antes. 曾经有南洋来的信徒给他们一些不正确的道理观念。 Porque hubo algunas falsas nociones. 所以 Nociones 因为道理 incorrectas.
道理不对哈，祷告求不到圣灵啊。 Y como ellos no tenían la verdad, entonces no podían obtener el Espíritu Santo. 后来有一段时间，他们说我们要退出美国总会， Hubo una época que ellos querían dividirse de la Asamblea Internacional. 不过教会没有放弃啊，就继续去辅导他们。 Pero gracias a Dios la iglesia no los abandonó, sino que lo fue guiando 那 lentamente. 在1995年的时候， En 1995, 他们有一个执事啊，女执事啊，看了一个异象，祷告看异象。 hubo una diaconisa de esta iglesia que vio una visión en una oración. 有7个灯台啊，6个灯台是合在一起，非常的亮。 Vio un candelabro con 7 brazos, pero hay 6 de ellos tenían llamas muy luminosas. 啊，另外一个灯台啊，离得很远呐，啊，那个灯快要熄掉了。 Pero el otro brazo estaba muy lejos, a mucha distancia de estos 6 brazos y estaba por apagarse. 啊，后来他们就说那是他们呐，所以他们觉得说他们应当回到美国总会来。 Y ellos supieron que esta llama que estaba por apagarse eran ellos, así que decidieron volver a unirse a la Asamblea Internacional. 以后每年派好几梯次的工人啊去帮助他们。 A partir de ese momento, la Asamblea Internacional mandó a muchos trabajadores por año para ayudarlos. 00年的时候啊，神在那里开始做工。 En el año 2000, Dios empezó a trabajar en esta iglesia. 他们在6月开一次的灵修会。 En junio tuvieron un seminario. 啊，我们去的时候啊，另外一个传道跟他们讲说啊，祷告半个小时不够，要祷告1个小时。 Y en ese seminario uno de los pastores le dijeron que media hora de oración no alcanzaba, que 结果他们 tenían 乖 que 乖 orar 的就 una 这样 hora. 做， Y ellos obedecieron. 每一次祷告都有人得圣灵。 Y en cada oración había personas que recibían el Espíritu Santo. 所以那一次啊，那一年就有40几个人得圣灵。 Es por eso que en ese año hubo más de 40 personas que recibieron el Espíritu Santo. 所以有一个姐妹看到说天开了，神的恩典降下来。 Y una hermana vio una visión que consistía en que el cielo se abría y la gracia 所以 de 他 Dios 们发起热 bajaba. 心，有晚上聚会，有早上的早祷会。 Y a partir de ese momento ellos comenzaron a ser muy fervorosos, no solamente tenían reuniones a la noche, sino también oraciones matutinas a 他 la 们把 mañana. 本来的会堂啊，就整理得很漂亮，想要在那边聚会了。 Y arreglaron el salón principal. 这个邻居去密告说，那个是住家，他说我们就没有办法在那里聚会。 Arreglaron el salón principal para tener reuniones allí, pero hubo vecinos que fueron a hacer una denuncia porque dijeron que esa es una vivienda y no se podía 市区的 hacer 地方 reunión. 哈，这个是在市区，而且靠近那个夏威夷大学的附近啊，买了一块地，就盖了这个礼拜堂。 Entonces tuvieron que buscar otro lugar en el centro de Hawái, cerca de la Universidad de Hawái, y es este edificio que vemos en la foto. Los creyentes de esta iglesia no tienen muy buena base económica. 所以这个建筑很贵啊，一开始他们很担心。 Y para construir esta iglesia necesitaban bastante presupuesto y ellos se habían preocupado por el tema del 不 presupuesto. 过啊，神感动他们哈，给他们加添他们的信心。 Pero gracias a Dios, Dios los conmovió y añadió 有 su 信徒在祷告当中看到天开了。 Hay creyentes que en la oración vieron que el cielo se abría 很漂亮的一个很大的那个金币从天上一直掉下来。 y caían medallas de oro del cielo. 感谢主啊，他们就有信心呐，真的靠主帮助啊，这个花了100多万把它盖起来。 Esto añadió su fe y este edificio pudo terminar de construirse. 夏威夷的土地房子都很贵啊， Las propiedades y terrenos de Hawái son muy caros. 那个地啊就40几万。
Solamente el terreno de esta iglesia salió más de $400,000. 盖好以后，第一次献堂礼， Eh, 旁边邻居有9个人来洗礼。 cuando fue la ceremonia de dedicación, hubo muchas personas que se bautizaron. 这个是在洛杉矶叫做尔湾的教会。 Esta es una iglesia que está en Los Ángeles. 因为这个建筑师是一个华人但是他都是在设计那个超级市场的。 El arquitecto que planificó esta iglesia es un oriental y siempre planifica planos para supermercados. 所以他那个外观不太像礼拜堂Así que la apariencia de esta iglesia no se parece a una iglesia. 不过这个尔湾现在也是人家说相当贵的一个地方。 Esta ciudad es una ciudad bastante cara del sur de 本来 California. 光那一块地要200多万。 El terreno de esta iglesia costaba más de $2 millones. 刚好那个市政府破产，所以他1/3卖给我们。 Pero a causa de que el gobierno estuvo en 我们 bancarrota, 花150万去盖这个工程。 entonces nos vendió más barato. 这个后面还有一栋房子。 Pudimos construir esta iglesia, atrás hay 这 otro 个旁边 edificio. 现在在盖第2期的工程。 Y al lado de esta iglesia hay otro edificio en construcción. 是整个厨房、餐厅宗教教育的教室。 Que va a servir de cocina, comedor y aulas para la educación religiosa. 这个是旧金山的教会。 Esta es la iglesia de San Francisco. 当然后面还有一栋房子，还有2栋。 Atrás de este edificio hay 2 edificios más. 这个旧金山的那个气候很特别，这边全年都很凉爽。 En San Francisco es muy fresco tiene un clima fresco durante todo el año. 夏天的时候也要穿夹克。 Hasta en verano tienen que andar con un saco. 所以我们常常很多训练工作也在这里，因为那个气候很好。 Así que hay muchos seminarios que se realizan en este lugar. 这个叫做凤凰城教会， Esta es la iglesia de Phoenix. 离洛杉矶要6个小时。 Está a 6 horas de Los Ángeles. 这个教会成长很快。 Esta iglesia creció bastante rápido. 一开始的时候2个留学生， Al principio solamente había 2 estudiantes. 2个家庭变4个，4个变8个。 De 2 pasaron a ser 4, de 4 a 8. 我们有一位林信利执事，他有没有来过？有来过林信利执事本来在这里。 El diácono Lin Xinyi pertenecía a esta iglesia. 他是在一个那个电话公司 Motorola 的那个里面的当主管。 Y trabajaba en la empresa Motorola. 后来他被调到香港去做东南亚一切东南亚地区的总裁了。 Luego fue mandado por la empresa a Singapur a trabajar allí. 最早我们有几个弟兄只有几个家庭，他每个晚上祷告30分钟。 En un principio en este lugar solamente había unos cuantos hermanos y ellos todas las noches oraban 所以 30神在那里 minutos. 做工Es por eso que Dios trabajó en ese 我 lugar. 说很快的时间2个家庭变4个，4个变8个，8个变16个 Y 这 en 样。 muy corto tiempo, en muy poco tiempo, de 2 familias pasaron a ser 8, de 8 a 4 y a 他 4. 们才20几个信徒的时候就开始找礼拜堂了。 Ellos con tan solo 20 miembros empezaron a buscar edificios para 有 la 一个弟 iglesia. 兄要去上班，从这边经过，说：“这个礼拜堂不错啊。”
Hubo un hermano que en su camino al trabajo vio esta iglesia y le pareció que era bastante buena. 就打电话给他们的牧师啊，说你们礼拜堂要不要卖？ Así que llamó al sacerdote de esta iglesia y le preguntó si estaban dispuestos, 啊， si 真的他 querían 们 vender. 盖好以后啊，没有钱付贷款，所以说好吧，我们卖给你们。 Ellos, luego de haber construido la iglesia, no tenían plata para pagar la hipoteca, es por eso que decidieron vender. 啊，刚刚买来的时候啊，这个礼拜堂啊，就旁边一排椅子啊，坐不到一半。 Al principio había muy pocos miembros, 现在大概满满的了。 pero ahora el salón puede llenarse. 就是凤凰城。 Esta es la iglesia de Fénix. 本来有0.8英亩，现在又旁边买了1.2英亩，所以超过2个英亩。 En total el terreno es de 2 hectáreas. 这个是加州的首府，叫做 Sacramento。 Esta es la iglesia de Sacramento, 这个 de 刚刚 California 开始的 también. 一个祈祷所。 Perdón, es una casa de oración. 就在信徒的家哈，这在信徒的家。 Es la casa de un creyente. 不过他们在找会堂。 Ellos ya están buscando la iglesia. 这个就是旧金山分出来的，叫做圣荷西教会。 Esta es la iglesia de San José que se dividió de la iglesia de San Francisco. 感谢主啊！这个教会他们本来在一个日本烫里面。 Esta iglesia antes estaba en un barrio japonés. 这个圣荷西的地方啊，也是相当贵，因为它是溪谷的工业区。 San José también es un lugar bastante caro de California. 我们买这个礼拜堂也200多万美金。 No, para comprar esta iglesia también nos salió más o menos 2 millones. 这个是中部、北部的芝加哥教会。 Esto es la iglesia de Chicago. 这个芝加哥教会本身啊，在这个芝加哥市的信徒不多，大概50几个。 Los creyentes que viven en la ciudad de Chicago no son muchos, son más aproximadamente 50 personas. 但是啊，他在四围啊，好几个州啊，分布了很多信徒。 Pero en los alrededores hay bastantes creyentes. 所以他们都要到每一个州啊，到信徒那里去寻牧然后灵恩会的时候，他们都会来。 Es por eso que los encargados siempre tienen que ir a visitar a estos hermanos que están en los alrededores de Chicago y en las reuniones, en las convocatorias espirituales, todos vienen a 有的要来参加聚会，要开车开10几个小时。 Hay personas que para venir a la iglesia tienen que manejar por más de 10 horas. 这是中部啊，德州的达拉斯教会。 Esto es la iglesia de Dallas, en el centro de Estados Unidos. 我现在就负责这个教会。 Actualmente me ocupo de esta iglesia. 这里面呢，礼拜堂可以坐200多人。 El salón principal puede abarcar más de 200 personas. 后面本来有一个夹层啊，还可以坐50、60个人。第2层啊。En el segundo piso puede entrar 50 personas. 在后面有一个餐厅，还有10几间的教室。 Atrás de esto hay un comedor y más de 10 aulas. 两边有大概60几个停车场。 Y hay más o menos 60 lugares para estacionamiento. 这个教会的特色是啊，多种族的教会。 La característica de esta iglesia es que es una iglesia de diferentes 有 etnias. 韩国信徒30几个。 Tenemos creyentes coreanos, 有白人、黑人的信徒。 tenemos creyentes blancos y negros 还有华人的信徒。 y creyentes chinos. 所以有一年的洗礼啊，26个人，只有2个小孩子，其他都是白人和黑人。 Hubo un año que hubo un bautismo de más de 20 personas. 所以这个是多种族的一个教会。 Es una iglesia de diferentes etnias. 这休斯顿教会啊，也 Esta 是 es 在 la 德州。 iglesia de Houston que también está en Dallas. 不过这个是他们旧的礼拜堂， Esto es la iglesia antigua. 因为比较偏僻的地方，所以他们现在搬到一个新的地方。 Ellos ahora se mudaron a otro lugar.
神安排啊，给他们买到一个2个英亩多的一个地。 ellos ahora se mudaron a un lugar que tiene 2 hectáreas de terreno. 因为最近才搬进去，所以那个照片还没有换过来。 Como se mudaron hace poco, así que todavía no tenemos la foto. 这个是东部的最北边啊，叫做波士顿。 Esta es la iglesia del noreste de Estados Unidos que se llama la Boston. 我星期五晚上有见证说这个一个母梯传道啊，他就从这里出来。 El viernes yo di un testimonio de un predicador, Vulti, que salió de esta iglesia. 他养父母啊，他养父啊，因为重病当中有来受洗。 Este pastor fue criado por padres adoptivos y 看到异象。 sus padres a causa de una enfermedad también vinieron a 是一 nuestra 个意 iglesia. 大利人但是他就很高兴说，我找到神。 Su padre adoptivo es un italiano. 所以我们这个礼拜堂小小的很可爱。 Esta iglesia es chiquita pero bonita. 这东部第一间的教会， Esta es la primera iglesia del este de Estados Unidos. 在纽泽西州的伊丽莎白。 Es la iglesia Elizabeth de Nueva Jersey. 最早有一个长老这个长老是台湾人，长老娘是南京人。 En un principio había un anciano en esta iglesia. 他们很早就跑到美国。 Este anciano era taiwanés y vino con su esposa a Estados Unidos. 这个长老是一个医生， Este anciano es un médico. 让他到哥伦比亚大学去做研究。 Fue a hacer una investigación en la Universidad de Colombia. 很多人问他说：“你为什么跑到美国来？” Y muchas personas le preguntaron por qué vino a Estados Unidos. 他说：“我们这个道理这么好啊，我们应当去传给外国人。” Él dijo que él vino a Estados Unidos para poder evangelizar el evangelio a los nativos. 所以他工作只是维持生活，但他最主要的目标就是要传道理。 Así que él trabajaba solamente para poder mantenerse, pero se dedicaba mucho tiempo en la 一 evangelización. 开始是在他们的家的车库开始做聚会的地方。 Al principio ellos se reunieron en el garage de su casa. 后来有好几个留学生都在他们那个地下室那个车库那边结婚的。 Y muchos estudiantes se casaron en el garage de su casa. 感谢主啊！后来就买了这个礼拜堂。 Gracias a Dios luego compraron esta iglesia. 前面是停车场，后边有一个，旁边有一个副堂。 En la parte delantera tenemos estacionamiento y al lado otro salón. 这个礼拜堂再分这个叫做喜乐坡。 Esta es otra iglesia. 这个教会在普林斯顿大学的附近。普林斯顿大学是现在美国最好的大学。 Está al lado de la mejor universidad de Estados Unidos. 神安排让我们买到这一块地，15英亩。 Este terreno tiene 15 hectáreas. 如果用台湾的那个平1英亩大概是1200平，所以15英亩大概18000平。 Una hectárea son 1200 metros cuadrados más o menos. 这一块土地是联总跟他们合买。 Este terreno fue comprado junto a la Asamblea Internacional. Hay tres periodos de construcción. 这是第一期的工程。 Este es el primer periodo de 有一个 construcción. 大礼拜堂有一些教室还有厨房餐厅都起来了。 Lo que hay actualmente es un salón principal, aulas, comedor y cocina. 这个本身里面有2个礼拜堂。 Adentro hay 2 一个大的，一个 salones, 小的礼拜 uno 堂。 grande, uno chico. 因为在那边的规定一定要有高高的那个尖塔。我们说可以不可以？不要，市政府说不可以。 Acá el gobierno dijo que teníamos que tener una torre. 感谢主啊！这个礼拜堂很漂亮。
esta iglesia es muy bonita. 联总曾经在那边开会， La Asamblea Internacional hizo alguna vez una reunión en este 东部的 lugar 信徒通通来400-500个人在那边举行那个年礼的特别聚会。 y abarcó a más de 500 personas. 这个也是在东部，叫做会城。 Esta es la iglesia de Filadelfia. 这个是跟那个犹太人买的。 Esta iglesia es comprada a los judíos. 那个时候也是现金买下来。 Esto se compró también en efectivo. 这个旁边有61个停车位，还 Hay 有草坪很大， más de 60 lugares para 后 estacionamiento 面还有很多森林。 y hay un bosque. 所以我们也曾经在这边开过很多的讲习会。 Nosotros hicimos muchos seminarios en este lugar. 这个是纽约市的教会， Esta es la iglesia que está en la ciudad de Nueva York. 纽约皇后教会。纽约市有5个区，这个叫皇后区里面。 La iglesia de Queens. 我们纽约的教会有一个特色就很多信徒是从中国福州来。 Esta iglesia tiene una característica que es que la mayoría de los miembros vinieron de Fuzhou de China. 这个信徒可能将近400人了， Hay más o menos 400一半以 creyentes 上是从福州来的 y 信徒。 más de la mitad provienen de Fuzhou de China. 感谢主，他们来的时候有的相当辛苦， Al principio estos inmigrantes 现在他们 tenían 生 una 活 vida 都安定 bastante 下来。 forzosa, pero ahora se establecieron. 很多弟兄姊妹相当热心。 Y muchos hermanos son muy fervientes. 我们一直跟他们强调说，你们不要光注意赚钱，你们要照顾孩子。 Nosotros le dijimos que no se preocuparan solamente por ganar dinero, sino que tienen que educar a sus hijos. 当然教会也关心他们所以他们现在小孩子有的上大学啦，有的已经毕业啦，都已经相当好的成就。 Y así que hay muchos jóvenes ya fueron a la universidad y tienen éxito en la sociedad. 有些年轻人来我们说你们不要光打工你们要去读书。 Hay inmigrantes jóvenes y nosotros les decimos que no trabajen solamente, sino que vayan a 因为你 estudiar. 们将来的那个来路方长所以你要有机会就要去读书，因为你要住在美国，你要读英文。 Porque es necesario el inglés si van a vivir en Estados Unidos. 感谢主他们很多人现在英文都很流利Gracias a Dios. 不必做一般的出工他们可以自己有自己的事业。 Hay muchas personas que tienen un inglés muy fluido y no tienen que hacer trabajo forzoso, sino que tienen su propio negocio. 所以刚刚来的时候有一些做基本的工作，但是我们希望说那个是暂时的。 Así que nosotros esperamos que las personas que acaban de venir 尤其要考虑到我们自己的下一代要让他们有一个好的信仰、好的生活环境。 puedan pensar en la siguiente generación para que puedan tener un buen ambiente de 如果我们一 aprendizaje 直光 y de 注意自己 creencia. 的赚钱儿女忽略掉了，那就很可惜Porque es realmente muy lamentable si descuidamos a nuestros hijos a causa del dinero. 感谢主他们都会听所以现在他们整个家庭信仰好，家庭也得到神的祝福。 Gracias a Dios estos creyentes nos hicieron caso y fueron muy bendecidos por Dios. 这个最后就是在东南部佛罗里达的一个教会。 Esta es una iglesia en Florida. 这个地方这个教会很多是因为跟那个中美洲接近，所以很多都讲西班牙话的信徒。 Esta iglesia, como está cerca de Centroamérica, entonces hay muchas 这 personas. 个教务负责是一个美国人，是一个白人， El 一个执 encargado 事是白人。 de la iglesia es un diácono americano, blanco. 这美国的教会的组织很简单5个处3个区。 Esta es la organización de las iglesias de Estados Unidos. 这是一些他们的活动的照片。 Estas son algunas fotos de algunos seminarios. 这个是纯粹英文的布道会。
Esto es una foto de una evangelización 啊， en 一年 inglés. 大概会办2次。 Hay dos evangelizaciones 所 en 有的 inglés 工作人员 por 呐、 año. 啊，所有的活动啊，全部讲英文的。 En estas evangelizaciones se habla todo en inglés. 啊，这个都是哈。啊，这个是在纽约市的街道的那个啊，叫做区会啊哈，就在那个，因为他们在假日会把那个街道啊把它租起来啊，让摆了很多摊位。 Esto es en Nueva York. 那我们教会就在那边设摊位。 En los fines de semana, ellos tienen la costumbre de colocar, 有时候这个费用很低啊，100块钱。 colocar 啊，有时候教会的他就不要钱了。 en las calles y nuestra iglesia también puso una tienda. 啊，所以美国总会就你要什么宣传品全部提供，要什么书刊呐、传单呐、全部给你们。 Y en ese lugar ellos hacen trabajos de evangelización. 啊，所以很多的青年呐、就在那摆摊位。 Y colaboran muchos jóvenes. 啊，有人来会跟他们谈道理、问问题呀、也给他们一些小小的礼物。 Y ellos conversan con las personas y les regalan algunos souvenirs. 很多妈妈就煮饭给这些青年吃。 Y hay muchas madres que cocinan para estos jóvenes. 所以我们这个摊位啊，也捡到了不少信徒啊。 Así que hay muchos creyentes que vinieron a causa de esto. 因为在那里谈道理啊，他们就到教会来啊，听道理明白来受洗的好几位。 Hay muchos creyentes que vinieron a nuestra iglesia a causa 这街头的 de 布 esta 道哈。 actividad. 这个是校园的布道会。 Esto es una evangelización en las 这 universidades. 也是纽泽西啊。 Esto fue en Nueva Jersey. 因为我们有一些大学生在学校里面社团正式登记。 En algunas universidades de Estados Unidos 所以他们可以在学校里面开布道会。 tenemos un club, digamos, de 你看这 alumnos 个上面这个参加人很多哎。 que pertenecen a nuestra iglesia 其实我们的信徒才20几个而已。 y pueden hacer reuniones evangelizadoras en la universidad. 这青年的一些活动。 Son algunas actividades de los jóvenes. 每年2年一次了，青年的活动。 Se realiza una vez cada 2 años. 这个青年的干部训练。 Esto es un seminario de entrenamiento de los líderes 我 juveniles. 们以前叫做青年的领导者训练，现在我们不用领导者领袖，我们不用这个，我们叫做服事的训练。 Es un seminario de servicio de jóvenes. 这个都是哈。这个是成人的神训班。 Esto es el seminario teológico de adultos. 我说我们有青年的，每年大概有180位左右嘛，哈。 Nosotros tenemos seminario teológico de jóvenes, también de 成人每 adultos. 年大概有80位。 En el seminario de adultos por año participan más de 80 personas. 每天祷告好几个小时。 Y todos los días oran por muchas horas. 所以神迹奇事很多哎。 Es por eso que hay muchos milagros. 有那个整个人没有办法走路啊，结果后来就可以起来走路。 Hay personas que no podían caminar y luego de las oraciones 也有 pudieron 癌症 caminar. 得医治的。 Hay personas que se curaron de cáncer. 这个神迹很多。 Hubo muchos milagros en este 这 seminario. 神学生开学。 Estos son los teólogos, los que estudian para ser pastores. 这是文宣品啊，因为美国都是做英文的文宣品。 Estos son las publicaciones para evangelización. 这是美国总会现在的办公室。 Esta es la oficina actual de la Asamblea de Estados Unidos. 这一些工作人员。 Estos son algunos trabajadores. 简单的把美国教会的现况让我们了解。
Esta es la situación actual de la iglesia de las iglesias de Estados Unidos. 盼望我们南美洲的教会啊，也能够在神的带领祝福之下能够往各地方能够不断的发展。 Ojalá que las iglesias de Latinoamérica también puedan propagarse a causa de mediante la guía del Señor. 我们来唱一首诗，来结束我们下午的聚会。 Vamos a cantar un himno. 279。 270.